Hola chicos, vamos a hacer el día de hoy la práctica número 6 que les corresponde al Laboratorio de Ciencias 2, que es sobre resistencia y resistividad de materiales. Para eso, si revisan ustedes su manual, necesitamos un circuito. Nosotros ya lo tenemos aquí montado. Este circuito está hecho con un alambre de una aleación especial que se llama nicromel. En su investigación previa ustedes van a buscar algunos datos sobre ese hilo. Es un hilo metálico. La característica que tiene el nicromel es que a pesar de ser un metal, no es muy buen conductor. Entonces vamos a poder nosotros medir la resistencia que opone al paso de la corriente eléctrica en este pequeño circuito, ¿de acuerdo? Entonces el circuito ya está armado, ya está montado. Vamos a utilizar un multímetro que nos va a ayudar a determinar las variables eléctricas que están asociadas con este circuito, y tenemos también una fuente de poder. Entonces el profesor Carlos les va a ir explicando cómo se hace la medición, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo les va? Buenos días. Fíjense bien, en su manualito obviamente de electricidad y magnetismo es la práctica número 6. Entonces vamos a aprender precisamente a cómo hacer precisamente la práctica, es decir, resistencia y resistividad. Si tú observas la investigación previa, bueno, aquí se encuentra, y vamos a empezar nosotros a armar la parte de nuestro experimento. Si observan ustedes precisamente, en la primera partecita aparece esta pequeña tablita. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se debe de hacer? Fíjense bien, tenemos nosotros que calcular la longitud, la resistencia y la resistividad. Les voy a empezar a dar algunos datos que son necesarios para que ustedes puedan calcular la resistividad de esta práctica. Fíjense bien, vamos a empezar precisamente con la longitud que nos va dando precisamente todo nuestro circuito que vamos a armar en esta parte. Lo primero que quiero que observen es este circuito y vean precisamente la similitud que tenemos con el laboratorio que tenemos aquí. Si son observadores, en esta parte de aquí nosotros tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, 3, 4 y 5, que hace referencia a R1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces damos vuelta a nuestra hoja y si observamos empezamos con la longitud en metros, obviamente de la resistencia 1. Fíjate bien, la resistencia 1 es precisamente este tramito que tenemos aquí, y de aquí a aquí también hay una longitud. Entonces, si son observadores, básicamente la longitud es de 12.5 centímetros, que ya se los tengo registrados en esta partecita. Lo pasan a metros, .125. Y luego tienen que aprender a medir precisamente el valor de la resistencia que se encuentra en esta parte de nicromel. Es decir, tenemos nuestro multímetro. Nuestro multímetro nosotros lo colocamos en la escala de ohms y obviamente vamos a empezar a medir el tramito de resistencia que tiene aquí. Entonces, colocan precisamente esto aquí, y si tú eres observador, el multímetro te está dando la resistencia que existe solamente en el tramo 1 o para la resistencia R1. 10.9, 11 ohms. Si tú observas, yo aquí ya se los anoté, son 11.5 ohms en el tramo de la resistencia 1. Luego, si queremos medir el tramo de la resistencia 2, simplemente conectamos del otro extremo y nuestro multímetro va a hacer precisamente la medición en el tramo de la resistencia 2. Nos da nuestro multímetro 13.6, yo aquí se los anoté, bueno, hace un momento 13.8 y una longitud de 0.15 de metro, es decir, 15 centímetros existen entre esta parte y esta otra. Y bueno, básicamente vamos a medir el tramo de la resistencia 3, 16.7 ohms, hace referencia precisamente a, bueno, 33 ohms. Bueno, tenemos que corregir, aquí vamos a poner en el tramo de la resistencia 3, 16.7 ohms. Y existe una distancia desde aquí hasta acá de 18 centímetros. Pasamos a medir la resistencia 4, observen. ...96 ohms...
16.8. 16.8. Y si observan la resistencia 4, pongan 95.3 ohms en esta partecita. Aquí ponemos... Está muy alta, ¿no? Pues sí, también está muy alta. Es lo que era. Ahí está, ahora sí. Qué susto. Perfecto. 13.9 ohms. Ahí está. Y nos vamos al último tramo de la resistencia 5. Y la resistencia 5 son 15.8 ohms. Excelente. Y la distancia que existe entre esta parte y esta parte, que es de la resistencia 5, es de 18 centímetros, o sea, 0.18 de metros. ¿Ok? Y básicamente ya tenemos esta columna de la longitud y tenemos esta columna de la resistencia. El siguiente paso es medir nuestra resistencia total. Fíjense muy bien, la resistencia total va a ser obviamente toda la resistencia que existe desde este punto hasta aquí. Entonces, colocamos en un extremo nuestro multímetro y en el otro extremo ponemos también nuestro multímetro y nos da un valor de resistencia experimental, porque es medido, de 69.5 ohm. Es decir, que aquí al final de tu tablita vas a poner resistencia experimental con un valor de 69.3 ohm. Permítanme. Sale. La resistencia teórica debe de ser la suma de todos estos valores, es decir, toman su calculadora y vamos a empezar. Fíjense bien, 11.1 más 13.8, 16.8, 13.9 y 15.8. Tenemos un valor de 71.4 ohms, es decir, la resistencia total va a ser un valor de 71.4 ohms. Si tú observas, este es el valor de resistencia experimental porque fue el medido con el multímetro, y este es el valor de resistencia total teórico porque es el que calculamos con la calculadora. ¿Ok? Bueno, entonces les pedimos de favor que ustedes ya calculen con la formulita que ven aquí arriba el valor de la resistividad, ¿sale? Necesitan la longitud, necesitan el valor de la resistencia y necesitan el área. Entonces, básicamente con eso pueden ustedes calcular su resistividad. ¿Vale? Bueno, ahora fíjense bien, en la página número 53 dice caída de voltaje en el foco. ¿Cómo van a calcular ustedes la caída de voltaje en el foco? Fíjense bien, tenemos otra vez nuestro multímetro, colocamos volts, colocamos una escala de 200 milivolts, un poquito más, 20 volts, y vamos a medir el voltaje existente en el foco. Es decir, que fíjate bien, para eso encendemos nuestra fuente, bueno, más bien conectamos nuestra fuente, fíjense bien, quitamos los caimanes de nuestro multímetro y ahora vamos a conectar precisamente nuestros cables de la fuente de voltaje. Este aquí, este acá. Ahí está. Y si son observadores, nuestro foquito enciende con una determinada intensidad. Si nosotros vamos acercando este caimán, es decir, a esta parte, le vamos a ir quitando resistencia. Eso quiere decir que la intensidad del foco va a empezar a aumentar. Observen. Un poco mayor. Un poco mayor. Más. Más, y nos vamos a la máxima. Ahí está. Entonces, vamos a dejar conectado entre esta parte del foco y el valor de toda nuestra resistencia y observa la intensidad muy pequeña. Para nosotros poder calcular el voltaje en el foco, básicamente tomamos otra vez nuestro multímetro y conectamos este aquí y este acá. Si observan, el multímetro nos da una lectura de
2.15 volts. Es decir, que aproximadamente aquí tenemos una lectura de voltaje de 2.15 volts. Aquí es el dato que deben de poner aquí, 2.15. Le damos vuelta a nuestra hoja. Y si observas la corriente en el foco, es decir, ¿cómo vamos a medir la corriente que circula en todo el circuito? Lo primero que debes hacer es esta partecita, en lugar de que diga volts y ohms, lo vas a poner donde dice fusible, o sea aquí, y oprimes la escala que dice ampere, básicamente, y lo vamos a poner en escala de 2 amperes. Si bien es cierto, el voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medir nuestra corriente? Vean ustedes, tenemos otra vez nuestro circuito y si tú observas, aquí tenemos obviamente nuestro foquito, observamos nuestros cablecitos que vienen precisamente de nuestro multímetro, o sea, esta partecita. ¿Está? Este aquí. Y fíjate bien. Para poder medir la intensidad, abrimos nuestro circuito, es decir, desconectamos la fuente y en medio de esa desconexión ponemos el amperímetro, es decir, este aquí y este acá. Y observa el multímetro lo que te dice, te da una lectura de voltaje de 0.014 amperes, 0.014, 0.013 amperes. Es decir, que en esta partecita que tú ves aquí, vas a poner punto 0.14 amper. Es decir, le recorres 3 decimales y te va a dar 140 miliamperes. Ahí está, 1, 2, 3, ahí está, 140 miliamperes, ¿ok? Y con esto nosotros podemos tomar nuestra corriente que se encuentra aquí. Ya para finalizar, nosotros tenemos que encontrar precisamente la resistencia total. La resistencia total es la resistencia experimental más la resistencia precisamente RE, que es la resistencia del foco. Entonces, fíjate muy bien cómo lo vamos a nosotros poder calcular. La resistencia RF de manera experimental es la resistencia que obtuvimos aquí al momento que tomamos la resistencia experimental del multímetro. Este dato de 69.3 es el dato que tú vas a poner aquí como resistencia RF. Es decir, aquí RF 69.3 lo vas a poner aquí. 69.3 ohms. ¿Y cómo calculas R, o sea, la resistencia del foco? Fíjate muy bien. Entonces, nuevamente, lo ponemos aquí. Ahí está. Desconectamos nuestro circuito, porque para medir resistencias no necesitamos conectar la fuente. Y básicamente la resistencia del foco es la resistencia que existe entre el polo positivo y el polo negativo. Es decir, resistencia. Ahí está. 2.4, 2.5 ohms. Es decir, la resistencia del foco, RE, aquí yo voy a poner 2.5 ohms. Y con eso, aquí arriba vas a hacer la suma. Resistencia total es RF experimental más RE. Es decir, 2.5 más 69.3 ohms. Y eso te da un valor de 71.8 ohms. Sale. Y con eso obtenemos nuestra resistencia total. Ya para finalizar, en la última, en la página 55, al finalizar viene resistencia experimental y resistencia teórica. Bien, la resistencia experimental es la que obtenemos aquí, que es la que obtuvimos del aparato, 69.3. Aquí pone 69.3. Y la resistencia teórica es la que obtuvimos de la suma, 71.4.
Con estos dos valores tú ya puedes calcularte tu porcentaje de error. Recuerda, porcentaje de error es valor teórico menos valor experimental entre valor teórico y valor absoluto por 100. Y con eso vas a poder calcular aquí tu porcentaje de error. Y básicamente es de lo que se trata nuestro experimento. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y estamos en comunicación. Hasta luego y muchas gracias. No olviden, con la información que acaban de obtener en la práctica, elaborar su reporte y subirlo en PDF. Pueden hacer imágenes, suban el PDF y lo entregan en su curso de Moodle. Ahí sus profesores les van a dar mayor información. Gracias.